Hola, ¿qué tal? Bueno, la moderación va a estar a cargo mía, soy Federico Bernabé, y ahora invitamos entonces a mi muy querido Luis Miguel Peris a exponer su trabajo La gramática moral universal y la metateoría estructural. El comentario estará a cargo de Adriana Gonzalo, y Luis, a partir de que empezás, tenés 45 minutos formalmente, como ya sabemos, eso es ciertamente plástico, pero no al extremo. Y Adriana, bueno, una vez que termine Luis Miguel, puedes hacer tu comentario, ¿sí? Les agradezco mucho y cuando quieras, Luis. Gracias, Fede. Celebro que seas tú quien me corrija en el tiempo. Eso seguro que no sé si me beneficia, pero al menos es grato contar contigo cerca. Como en general el resto de compañeros que celebro volver a verlos a pesar de estas circunstancias y por este medio. Celebro obviamente el poder encontrarnos y agradezco a los organizadores el esfuerzo que han hecho en esta situación. Y me felicito porque hay una gran participación en todos estos días. Voy a compartir una pantalla que creo que anda por aquí. Quizás se está viendo ya, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Efectivamente. Gracias. El título de mi trabajo es La gramática moral universal y la metateoría estructural. La gramática moral universal vamos a ver a continuación algunos rasgos de ella y trato de comunicaros la relevancia que puede tener el estudiarla o el interés que yo tengo en hacerlo. El subtítulo de este trabajo es No hay nada bueno en ser gramatical. Quizá esto quede un poco críptico, pero va a ser seguramente aclarado más adelante. Solemos decir que hacer una reconstrucción de una teoría sirve para conocer su estructura, pero no solemos insistir en que también nos sirve para conocer aspectos de su ontología. Y menos aún solemos remarcar que conocer ciertos aspectos de la estructura de una teoría nos abre el conocimiento de ciertos aspectos de su ontología. Este terreno de la dependencia estructural, de la ontología, de las teorías, ha sido, desde mis acercamientos iniciales a la metateoría estructural, un terreno de gran interés para mí. De modo prioritario me he ocupado de indagar esa dependencia en el caso de algunas teorías del lenguaje, de la corriente estructural y de la corriente generativa transformacional. En este trabajo me voy a ocupar de ciertas cuestiones sobre esa dependencia estructural de la ontología en el caso de teorías de la moral. Y lo haré indagando en la posible analogía existente entre lenguaje y moral. Y trataré de señalar algunas dificultades que acarrea el defender esa analogía de la manera habitual en que se hace. La propuesta de la existencia de una analogía entre el lenguaje y la moral, entre el lenguaje y la moral, ha dado lugar a un programa que cabría denominar A la moral desde el lenguaje. Esa analogía ha sido sugerida por filósofos y psicólogos a lo largo de la historia reciente y no tan reciente. Una referencia contemporánea habitualmente citada en la literatura sobre la analogía se encuentra en Rawls 1971, la teoría de la justicia, que sugirió que la teoría moral podría construirse siguiendo las pautas marcadas en Chomsky 1965, el libro conocido como Aspectos de la teoría de la sintaxis. El desarrollo reciente de esta analogía y los debates en torno a ella se han producido en el entorno de la lingüística generativa transformacional. Una analogía es una relación compleja de semejanza entre dos polos en los que cabe situar objetos, procesos o ámbitos
Asumida o establecida esa relación, puede usarse para trasladar o inferir ciertas propiedades o rasgos de uno de los polos, podemos llamarlo polo emisor, al otro polo receptor. Este uso inferencial es de tipo inductivo y tiene una utilidad heurística normalmente. Además, en el caso de terrenos de investigación científica, las analogías suelen usarse para transferir rasgos ontológicos y procedimientos epistémicos de un polo al otro. La calidad de una analogía depende de su base, número de factores análogos, relevancia de los factores análogos, grado de analogía entre los factores afectados y de las implicaciones comprobadas en el polo receptor, deseadas y ocurridas, pero también deseadas pero no ocurridas, o no deseadas y ocurridas. Las analogías se proponen estableciendo su base y se justifican comprobando sus implicaciones. Los partidarios de la analogía entre el lenguaje y la moral asumen que existen factores relevantes, característicos del lenguaje humano, polo emisor, que son semejantes a ciertos factores de la moral humana, polo receptor. Para ellos, el número de esos factores y el grado de semejanza es tal que garantizaría el éxito en la búsqueda de implicaciones a comprobar en el polo de la moral. La cuestión debería plantearse estableciendo con claridad si la analogía se predica del par lenguaje-moral o del par teoría lingüística-teoría moral. Los proponentes de la analogía suelen transitar con poco cuidado de una a otra opción, pero siendo estrictos deberían ser consecuentes con el hecho de que la razón más relevante para mostrar que existe una analogía entre lenguaje y moral es formular una teoría lingüística y una teoría moral análogas. Los indicios que pudieran existir con antelación a la formulación de ambas teorías solo servirán para apoyar parcial y provisionalmente la propuesta de que el lenguaje y la moral son análogos. Por tanto, es que la teoría lingüística y la teoría moral sean análogas lo que apoyaría la defensa de que el lenguaje y moral son análogos, y no al revés, como algunos parecen entender. La razón es obvia, no podemos demostrar que la moral y el lenguaje son análogos si no es a través de mostrar o de demostrar que la teoría lingüística y la teoría moral son análogas. Las razones para proponer la analogía entre el lenguaje y la moral se apoyan normalmente en concepciones análogas sobre el lenguaje y la moral. A los argumentos sobre esas concepciones hay que exigirle claridad, consistencia, coherencia. La analogía entre teoría lingüística y teoría moral debe estar apoyada en la formulación de ambas teorías y en los resultados de su aplicación a su objeto de estudio. Y esas formulaciones y esos resultados son campos de interés, de objeto, de atracción para nosotros, metateóricos de la ciencia. Los partidarios de la analogía han llegado a construir en los últimos 20 años una propuesta parcialmente elaborada y con margen de desarrollo. La estrategia consiste en utilizar la teoría lingüística como guía para desarrollar la teoría moral y ha dado lugar a un programa con varios frentes en el que se inserta la propuesta más concreta denominada gramática moral universal, mentalista e innata, y la defensa también, por añadidura, de la naturaleza evolutiva de la moral. Esta propuesta de la gramática moral universal se propone como un marco explicativo para el estudio de la cognición moral y de los juicios morales. Sus proponentes están convencidos de que la lingüística es una ciencia madura del lenguaje humano y que la analogía lingüística ayudará a desarrollar una ciencia madura de la moralidad humana. Este programa pretende entonces trasladar ciertos componentes y ciertos resultados de la corriente generativa transformacional, el polo emisor de la analogía, al estudio de la moral, que es el polo receptor de la analogía. Podemos hacer un breve repaso de aspectos centrales de la corriente generativa transformacional. La corriente generativa transformacional se ha desarrollado desde sus orígenes buscando la respuesta a ciertas preguntas cruciales. Esas preguntas no han sido siempre las mismas, y cuando han sido las mismas, a veces han sido tratadas para darle respuestas parcialmente distintas. En las distintas respuestas a esas preguntas se manifiesta la concepción, o mejor, las concepciones de los lingüistas de esa corriente sobre el lenguaje como objeto de estudio y sobre la lingüística como disciplina que lo estudia. En los escritos de los años 50 de Chomsky, las preguntas cruciales fueron: ¿cuál es la estructura del lenguaje? ¿Cuál es la estructura de la lingüística?
Pero a partir de los primeros 60, esas preguntas se cambiaron por las siguientes. ¿Qué constituye el conocimiento del lenguaje? ¿Cómo se adquiere el conocimiento del lenguaje? ¿Cómo usamos el conocimiento del lenguaje? ¿Cómo se realiza físicamente el conocimiento del lenguaje en el cerebro? ¿Cómo ha evolucionado en la especie el conocimiento del lenguaje? Este cambio de las preguntas cruciales supuso la incorporación a la corriente generativa transformacional en los inicios de los años 60 de la concepción mentalista sobre el lenguaje y sobre la lingüística. El mentalismo chomskiano se ha desarrollado en base a 4 componentes programáticos: el interés por la proyección del hablante, la propuesta de una facultad mental del lenguaje, el interés por la adquisición del lenguaje, la postulación del conocimiento innato. Y esos componentes programáticos del mentalismo chomskiano han conformado un proyecto de naturalización de la lingüística. En ese proyecto se transita en ocasiones de manera dispersa por varias vías de naturalización de la lingüística. La vía de la interrelación epistemológica, la vía de la unidad metodológica, la vía de la unificación ontológica. Tratando de estar en consonancia con la analogía asumida, los defensores de la gramática moral universal proponen las siguientes preguntas cruciales sobre la moral. ¿Qué constituye el conocimiento moral? ¿Cómo se adquiere el conocimiento moral? ¿Cómo se utiliza el conocimiento moral? ¿Cómo se realiza físicamente en el cerebro el conocimiento moral? ¿Cómo evolucionó el conocimiento moral en la especie? Como puede apreciarse, son preguntas análogas a las preguntas cruciales de la corriente generativa transformacional a partir de los 60 y por ende no se incluyen preguntas análogas a la corriente generativa transformacional de los años 50. Este es un rasgo característico del programa A la moral desde el lenguaje, a saber que se propone en analogía con el estudio del lenguaje realizado desde los años 60, no con el estudio realizado previamente. La respuesta a esas preguntas cruciales lleva a la GMU, la gramática moral universal, al mentalismo, al innatismo, al naturalismo, al modularismo, al computacionalismo y al evolucionismo del terreno de la moral. El relato sintetizado de la GMU sobre la analogía lenguaje-moral es el siguiente. Los humanos, en el uso de la moral, emplean un conocimiento no explícito de conceptos y principios morales universales, instaurados en sus mentes gracias al desarrollo de una facultad innata. En el uso de la moral, las mentes estructuradas en módulos computan de manera especializada la información del contenido moral y producen juicios morales evaluativos respecto de conductas y sucesos. La facultad de la moral es un objeto natural característico de la naturaleza biológica humana que ha evolucionado en el tiempo. El estado maduro de esa facultad de la moral se puede describir mediante una gramática análoga a las gramáticas del lenguaje. El argumentario de los defensores de la gramática moral universal trata de mapear el argumentario del mentalismo chomskiano. Esto implica que además de las dificultades argumentativas procedentes del mentalismo chomskiano, la GMU deba afrontar dificultades propias, porque pese a las posibles analogías, va a existir ciertas diferencias notables, básicas, entre lenguaje y moral, y entre teoría lingüística y teoría moral. Algunas de esas diferencias voy a tratar de mencionarlas más adelante. El interés puede estar en establecer si esas diferencias son insuperables o si, por el contrario, podrían acomodarse en un enfoque alternativo sobre la naturaleza de la ética que permita rescatar la analogía y la haga fructífera para el desarrollo de la teoría moral. Ese enfoque alternativo sobre la ética supondría dejar de construirla como una disciplina normativa y construirla como una disciplina teórica. Vayamos por partes, en primer lugar, señalando ciertas evidencias iniciales que los defensores de la GNU presentan para iniciar su programa de desarrollo de la GNU. Los niños pequeños disponen de una jurisprudencia muy compleja respecto de lo que está bien o está mal, sin necesidad de instrucción, lo que apoyaría un argumento de la pobreza del estímulo moral, que a su vez apoyaría la existencia de contenidos morales no aprendidos. Los conceptos deónticos aparecen en todas las lenguas, lo que apoyaría un argumento sobre la vinculación entre lenguaje y moral,
que justificaría a su vez la elaboración de una gramática moral. Ciertas prohibiciones como el asesinato o la violación y también distinciones legales basadas en actitudes humanas relativas a la causalidad, la intención, la voluntariedad, parecen universales, lo que justificaría la investigación sobre la gramática moral universal. Existen regiones del cerebro, el córtex prefrontal, lóbulos temporales anteriores, giro temporal superior, especialmente involucradas en la cognición moral, lo que justificaría la investigación en las bases físicas del uso de la moral. Estas evidencias iniciales no son sino indicios en el terreno de la moral para proponer la existencia de una facultad mental innata para la moral del mismo tipo que los indicios señalados por los lingüistas chomskianos en el uso del lenguaje, para proponer una facultad mental innata para el lenguaje. Decíamos que trataban de mapear los argumentos chomskianos. Los defensores de la analogía entre lenguaje y moral proponen construir gramáticas morales con elementos y funciones semejantes a las gramáticas lingüísticas. Los defensores de la GMU, por ejemplo, aducen que si las gramáticas lingüísticas se construyen con nociones tales como fonema, morfema, sintagma, cláusula, sustantivo, verbo, preposición, entonces, para desarrollar gramáticas morales de modo análogo, habría que usar nociones tales como correcto, incorrecto, permitido, no permitido, bueno, malo, justo, injusto. Según ellos, sobre esta base de nociones se podría reproducir la asignación de contenido deóntico que lleva a cabo el practicante de la moral. En ese gráfico aparece la situación análoga en el caso del lenguaje y en el caso de la moralidad. El hablante asigna gramaticalidad o no gramaticalidad a ciertos inputs y el practicante de la moral asignaría permisible o no permisible a cierto acto que actúa como input. Es decir, la GMU podría, por analogía con la función de la gramática lingüística universal, que reproduce la asignación de gramaticalidad, que efectúa el practicante del lenguaje, reproducir los juicios evaluativos con contenido deóntico de los practicantes de la moral respecto, por ejemplo, de la permisibilidad de cierta acción o conducta. Para reproducir esos juicios de contenido deóntico, la GMU propone un sistema de reglas de conversión, se les suele llamar, que asignan estructuras de distinto tipo: temporal, causal, moral, intencional y finalmente deóntica, al estímulo que recibe el sujeto, normalmente una acción o un suceso. Este proceder sería semejante, según los partidarios de la GMU, al de las gramáticas lingüísticas, cuando mediante reglas y principios generan estructuras que representan las oraciones de una lengua, en diferentes niveles de representación, y que subyacen a la asignación de gramaticalidad a las oraciones de una lengua por parte del hablante. La GMU trata de alcanzar la adecuación descriptiva de este sistema de reglas, captando las intuiciones morales de los individuos consultados sobre una serie de casos hipotéticos o reales, denominados por ellos, y en la tradición de estudios éticos, dilemas de tranvía. El objetivo de este método es descubrir si los individuos preguntados tienen en una primera impresión intuiciones sistemáticas y estables sobre los casos preguntados. Se pretende explicar esas intuiciones asumiendo que los individuos poseen algún conocimiento tácito sobre reglas específicas, conceptos y principios. Los dilemas de tranvía son una serie de casos hipotéticos donde se pregunta a un sujeto si permitiría dañar a uno o más individuos para salvar a otros. Es la estructura típica de los dilemas de tranvía. Se asume que el juicio moral que provoca un dilema de tranvía es rápido e intuitivo, y además que la respuesta del sujeto se va a producir con un alto grado de certeza o rotundidad. La respuesta de los individuos, su juicio moral,
tiene la particularidad de que se produce sin ir acompañado de una justificación de dicho juicio moral. Es decir, estos dilemas permitirían captar una disociación entre el juicio intuitivo y la justificación de ese juicio, y por tanto eso permitiría hacer aflorar el conocimiento moral tácito. Si en las gramáticas lingüísticas universales la asignación de estructura generada por las reglas y el juicio de gramaticalidad del hablante se produce en base a ciertos principios lingüísticos universales e innatos, en la GMU, la estructuración generada por sus reglas y el juicio final de aceptación o rechazo del usuario de la moral se produciría en base al conocimiento tácito de ciertos principios morales universales innatos. Entre estos principios estaría la prohibición de la violencia intencional, el principio de rescate, el principio de justificación por el doble efecto. Son algunos de los principios mencionados por los especialistas en esta área. Esta línea de argumentación de la GMU, por analogía con las gramáticas lingüísticas, que apela a las nociones de la gramática, a su función, a sus reglas, a los principios universales, presenta algunas dificultades y voy a tratar de señalarlas. Eso indicaría, si estoy en lo cierto, que la analogía no está suficientemente bien asentada, la analogía entre el lenguaje y moral. El paso inicial necesario en la construcción del mentalismo chomskiano, tanto respecto del lenguaje como respecto de la moral, es justificar la existencia de una facultad mental que haya podido dar lugar a conocimiento, determinados contenidos lingüísticos o morales, organizados de determinada manera, y que ese conocimiento pueda ser descrito por una teoría que consideramos una gramática lingüística o moral. En el caso de la lingüística, una dificultad inicial para defender que hay una facultad y un conocimiento y una gramática es la variabilidad en el uso del lenguaje. ¿Cómo defender la unicidad y la igualdad de la facultad, del conocimiento resultante y de la gramática que lo describe, si comprobamos que existe una alta variabilidad en el uso del lenguaje? Esto siempre ha supuesto un reto para los estudios sobre la conducta lingüística, pero en la lingüística contemporánea adquiere perfiles propios. La variabilidad en la actuación lingüística se manifiesta de manera radical en forma de idiolectos. Incluso debería decirse en forma de concreciones idiolectales temporales. Por eso, para el estudio teórico del lenguaje, la unidad propia del estudio son los idiolectos y no otras formas de variabilidad como las lenguas o los dialectos. Las lenguas y los dialectos no son sino proyecciones sociales y políticas, con repercusiones económicas, eso sí, de idiolectos. Bien, en la lingüística contemporánea, la cuestión radical de los idiolectos se ha resuelto empleando dos recursos. Por un lado, sustituyendo el antiguo enfoque normativo de la lingüística prescriptiva por un enfoque teórico, y por otro lado, distinguiendo entre competencia y actuación. Por un lado, para la lingüística teórica, que ha abandonado la perspectiva normativa, la variación idiolectal es de interés porque desde ella se puede inferir las reglas del código cuya concreción permite reconstruir los rasgos de la actuación idiolectal. Pero las reglas del código, desde las que puede entenderse en cada caso la actuación idiolectal, no son normas para el bien hablar, sino reglas para describir el hablar. La lingüística teórica trata de identificar el código del que procede la actuación idiolectal. No trata de dar norma de actuación, ni trata de comprender los eventuales juicios evaluativos del hablante sobre su actuación o la de otros hablantes. Por otro lado, para la lingüística teórica mentalista, la variación en la actuación idiolectal es de interés porque podrá trazarse su procedencia desde la idealizada competencia con realidad mental estable que contendría el código de reglas compartido que normalmente asignamos a un dialecto o lengua. En la lingüística chomskiana, el primer recurso, el enfoque teórico, está desde los años 50.
y el segundo, la distinción entre competencia y actuación, desde los años 60. Los defensores de la analogía entre lenguaje y moral tratan de afrontar la variabilidad moral para poder defender la GMU. Respecto de la actuación moral, la variabilidad se suele ilustrar mencionando distintos casos de diversidad cultural, social, temporal y casos de contradicción en los juicios evaluativos respecto de las mismas acciones o sucesos. Son casos de los que se denomina idiolectos morales. Yo propongo llamarlos ideomorales y así dejar el término idiolecto para lo referente al lenguaje. La variabilidad en el uso de la moral se manifiesta de manera radical cuando un mismo acto es evaluado como moralmente bueno por una persona y como moralmente malo por otra persona. Pero el caso más radical de todos se da en aquellas circunstancias de bimoralidad, es decir, aquellos casos en los que una misma persona juzga como correcto e incorrecto un mismo suceso. Estos casos parecen contradecir la analogía lenguaje-moral. La razón es que una misma persona puede actuar según idiolectos lingüísticos diferentes, sin mayor conflicto. Un caso se da en el bilingüismo, pero la persona que siga ideomorales diferentes tiene un conflicto moral. Y ello causa al teórico de la moral un conflicto de identificación de la competencia moral de esa persona. Gilbert Hartman, uno de los defensores de la analogía y de la GMU, se queda perplejo y reconoce que no sabe cómo integrar esta situación que a la postre contraviene la supuesta analogía. El resultado que desconcierta a Hartman es que el bilingüismo se integra en la teoría del lenguaje, pero la bimoralidad no se integra en la teoría moral. Este resultado respecto de la bimoralidad nos da la clave para apreciar el alcance de la analogía propuesta por los defensores de la GMU. En mi opinión, el origen del desconcierto de Hartman procede de que los defensores de la analogía, al abordar la variabilidad moral en busca de la gramática moral universal, han propuesto distinguir entre competencia moral y actuación moral, pero siguen sin sustituir el enfoque normativo tradicional en el estudio de la moralidad por un enfoque teórico. Es decir, el origen de ese desconcierto radicaría en una posición de partida errónea e incoherente. A saber, desde la GMU se concibe la teoría moral desde el paradigma evaluativo normativo, mientras que a la vez se concibe la teoría lingüística desde el paradigma teórico descriptivo. La bimoralidad se integrará en la teoría moral solo si puede ser analizada desde un enfoque teórico de la moral. La analogía entre lingüística y ética solo es posible plantearla si concibiéramos ambas teorías desde el mismo paradigma al que ha llegado la lingüística en el siglo XX. A la teoría del lenguaje ya no le interesan los juicios evaluativos de los usuarios del lenguaje sobre la actuación lingüística de otros usuarios o los principios normativos que la rigen, y no trata de formular normas para el uso del lenguaje. La conclusión es que si queremos comprender la cuestión de la variabilidad moral a través de la analogía entre lenguaje y moral, la teoría moral debe abandonar su tradicional interés en los juicios evaluativos de los usuarios de la moral sobre la actuación moral, suya o de otros usuarios, o sobre los principios normativos que la rigen. Parte del análisis crítico de la analogía puede provenir de aplicarle algunos recursos de la metateoría estructuralista. Lo haré de un modo informal y tentativo. Y asumiré un principio de dependencia estructural de la ontología y la epistemología, según el cual aspectos cruciales del estatuto ontológico y epistemológico de las teorías lingüísticas y de las teorías éticas dependen de su estructura. Entre tales aspectos están los relativos al tipo de objetos, al tipo de valores asignados por las nociones a esos objetos y a las relaciones entre teorías próximas. Otros aspectos básicos del estatuto ontológico y epistemológico son los relativos al carácter normativo o teórico descriptivo de los valores asignados. La historia de la lingüística recoge, La historia de la lingüística recoge numerosos debates al respecto. Un debate básico se produce al tener que establecer si las teorías lingüísticas deben asignar valores
de tipo normativo o de tipo teórico-descriptivo. En la actualidad y desde los principios del siglo XX, este debate está cerrado en lingüística. Los lingüistas han decidido construir gramáticas no normativas, sino teóricas. Otro de esos debates se dirige a decidir si las teorías lingüísticas, es decir, las gramáticas, son teorías de lo mental, teorías de lo empírico o teorías de lo abstracto. En este debate hay que atender a dos momentos. Uno, las pretensiones de los lingüistas sobre si sus teorías serán de lo mental, de lo físico o de lo abstracto. Y un segundo momento, los logros efectivos que los lingüistas alcanzan, las propias teorías de los lingüistas. En la actualidad este segundo debate no está cerrado, aunque mayoritariamente en la órbita chomskiana, pero no antes de los años 60, se ha optado por concebir las gramáticas como teorías de lo mental. Dada la dependencia estructural de la ontología, este debate debería ser abordable con beneficio tras disponer de reconstrucciones estructurales de las teorías logradas por los lingüistas. Para ser más preciso, tras disponer de reconstrucciones estructurales de los procedimientos de determinación de los valores asignados por las nociones relacionales que conforman las leyes fundamentales de la gramática. Bien, ¿cuál es la situación en el caso de las teorías éticas? En ética estos dos debates están abiertos y además las propuestas, con perfiles propios de la disciplina, interfieren entre sí. La ética, a diferencia de la lingüística, no ha resuelto si constituirse como disciplina normativa o como disciplina teórica, aunque mayoritariamente sigue desarrollándose como disciplina normativa, que trata de captar los motivos y uso de los juicios evaluativos morales de los individuos. Esta opción por una ética normativa interfiere en el debate sobre si la ética se ocupa de lo mental, de lo empírico o de lo abstracto. Porque, por ejemplo, si se ocupa de las normas de los individuos, que estará abocada a una especial perspectiva mentalista. La gramática moral universal no es ajena a estos debates y conflictos, y además, al proponer la analogía entre lenguaje y moral, se sitúa en un terreno caliente, desde el que poder apreciar cómo ambos debates confluyen. La metateoría estructuralista puede ayudar a clarificar esos debates y a sopesar la analogía. Podemos ver algunas posibilidades que mostrarán que la analogía entre gramáticas lingüísticas y gramática moral no se cumple respecto de ciertos aspectos básicos de ambas teorías. Por ejemplo, respecto de las nociones. Las nociones con las que se construyen las gramáticas lingüísticas tienen contenido teórico y auxiliar. Por ejemplo, le hemos mencionado algunas: fonema, morfema, sintagma, cláusula, sustantivo, verbo, estructura profunda, interpretación semántica. Por su parte, algunas de las nociones que pretende emplear la GMU tienen contenido evaluativo y deóntico. Por ejemplo, bueno, malo, permitido, prohibido, estructura moral, estructura deóntica. Esta diferencia mina la analogía. La gramática lingüística se inscribe en el campo de las disciplinas teóricas, mientras que la GMU se inscribiría en el campo de las disciplinas normativas de la acción. Una reconstrucción estructural de la GMU reflejaría esta diferencia al caracterizar sus nociones básicas y especificar con ello el tipo de objetos entre los que se define. Sobre los conjuntos base. Entre los conjuntos base de las nociones de las gramáticas lingüísticas se encuentran las oraciones, como conjunto base principal, y ciertas representaciones lingüísticas. Por su parte, las pretensiones de la GMU hacen que el conjunto base principal sean hechos, sucesos, acciones. Otros conjuntos base de la GMU incluirían atributos evaluativos normativos como bueno, malo, prohibido, estructura deóntica, etc. Esta diferencia mina también la analogía. Las oraciones son objetos lingüísticos, quizá formales o quizá mentales, pero no son hechos. La GMU se inscribiría en el campo de la disciplina de la acción práctica. Una reconstrucción estructural de la GMU reflejaría esta diferencia al identificar el tipo de objetos incluidos en las nociones sobre los que caracterizar sus nociones básicas. Otras consideraciones sobre la función o tarea de una gramática moral. En la gramática lingüística, la función o tarea de las gramáticas queda claro que es analizar la noción de gramatical. Los lingüistas defienden que el efecto final de una gramática es relacionar una interpretación semántica con una interpretación fonética a través de la representación sintáctica. El análisis representacional de la gramaticalidad se considera equivalente a una especificación de cuáles expresiones son gramaticales y cuáles no lo son.
Alguien puede entender esta especificación como el resultado de una función normativa de la gramática, pero estaría cometiendo un error. Esto es lo que les sucede a los proponentes de la analogía lingüística y de la GMU. La gramaticalidad en la corriente generativa transformacional formula la adecuación o inadecuación de cierta secuencia fonética para expresar cierto significado, no la adecuación o inadecuación, sin más, de cierta secuencia fonética o de cierto significado para lograr ciertos fines comunicativos o sociales. Cuando los lingüistas apelan a los juicios de gramaticalidad de los practicantes del lenguaje, lo hacen porque consideran que tales juicios y su conducta lingüística en general expresan la conexión entre fonética y semántica formulada por la gramática para su lengua. Los lingüistas mentalistas, por su parte, además, adscriben a los practicantes un conocimiento coherente con esa conexión entre la fonética y la semántica de las oraciones, conexión que soportaría el éxito comunicativo. En cualquier caso, dentro del mentalismo o desde fuera de él, la gramaticalidad de las oraciones no es una propiedad normativa, intrínseca o instrumental, fruto de un juicio evaluativo de los practicantes, sino una propiedad teórica relacional entre fonética y semántica que soporta el éxito comunicativo en una comunidad lingüística. La lingüística teórica moderna no está interesada en establecer el estatuto deóntico de las oraciones de una lengua. Los proponentes de la analogía yerran cuando pretenden encontrar en la lingüística teórica una función equivalente a la de enjuiciar moralmente una acción y considerarla como permisible o impermisible. La aparente función normativa de la gramática lingüística no parece bien comprendida por los proponentes de la analogía. Quizá porque vinculan el que la GMU sea mental con que sea normativa, pero no debería confundirse la posibilidad de que la GMU fuera mental con el hecho de que la teoría moral le asigne una función normativa de algún tipo. En el caso del lenguaje, los lingüistas han declinado asignar una función normativa a las gramáticas y siguen buscando razones científicas para defender su carácter mental. Las gramáticas pueden ser mentales, pero eso no implica que sean normativas. Y voy a presentar lo que serían conclusiones. Y creo que estoy cumpliendo aproximadamente el tiempo. Todavía te quedan un poquito menos de 10 minutos, así que estás perfecto, Luis. Bueno, entonces voy a hablar muy despacio, quizás repetir las cosas. Hemos visto rápidamente, eso sí, al comparar el tratamiento de la variabilidad en el uso del lenguaje con el tratamiento de la variabilidad en el uso de la moral, que los partidarios de la analogía no se habían desprendido de las restricciones del paradigma evaluativo a la hora de pensar y desarrollar la teoría moral. Acabamos de ver que en atención a las nociones, a los conjuntos base, a la función y al tipo de generalizaciones de las teorías respectivas, los partidarios de la analogía también están dentro del paradigma evaluativo de la ética. Si la teoría moral pretende establecer el estatuto deóntico de las acciones, no podrá encontrar una guía satisfactoria en la lingüística. Pretender que una gramática moral debería establecer la adecuación o inadecuación de cierto acto u omisión no es algo que venga amparado por la analogía con las gramáticas lingüísticas. Es más, tratar de justificar esa pretensión por una supuesta analogía con la lingüística moderna tergiversa u olvida la naturaleza de la lingüística en sus desarrollos recientes. Los partidarios de la analogía no deberían obviar la revolución teórica que se produjo en la lingüística a principios del siglo XIX y deberían sacar las conclusiones apropiadas de esa revolución. Para ser coherentes con la lingüística teórica, los partidarios de la analogía tendrían que defender que una gramática moral debe establecer la adecuación o inadecuación de cierto acto u omisión para expresar o realizar cierto valor moral. Que ese valor sea permisible o impermisible es una cuestión diferente y posterior. Hay aquí dos momentos afectados que es preciso deslindar correctamente. El de la conexión entre propiedades de las oraciones o de los actos y el del juicio evaluativo deóntico de las oraciones y de los actos.
A la lingüística teórica solo le interesa el primer momento. Si la teoría moral está interesada en el segundo momento, no encontrará analogías en la lingüística teórica que justifiquen ese interés y se mantendrá dentro del paradigma evaluativo en teoría de la moral. Los teóricos de la moral han de comprender que no hay nada bueno en ser gramatical. Quizás su renuencia a aceptar este aforismo se deba al recelo a enfrentarse al que lleva aparejado. No hay nada bueno en ser moral. Pero eso se puede quedar para otra ocasión, el reflexionar al respecto. Podríamos obtener una conclusión positiva de este análisis. Si planteamos correctamente su analogía con la lingüística teórica, la teoría moral debería abandonar su pretensión de establecer el estatuto deóntico de las acciones. Este abandono, que supone rechazar el paradigma evaluativo, permitiría modelar de manera correcta la teoría moral sobre la teoría lingüística. Con ello, los teóricos de la moral serían coherentes con el paso de la lingüística normativa a la lingüística teórica, insisto, producido en el siglo XIX-XX, y podrían aprovecharse de manera plena de las revoluciones lingüísticas. Y si a este cambio en la ética pudiera contribuir la metateoría estructural con un análisis fino de las teorías afectadas, bueno, entonces sería un doble motivo de alegría. Sería algo así como el dicho castellano de miel sobre hojuelas. Bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por la atención y disculpad por la rapidez. Muchas gracias, Luis Miguel, estupendo. Ahora paso la palabra a Adriana Gonzalo, que va a hacer comentario del trabajo de Luis Miguel. Adriana, ¿estás por ahí? No, no te escuchamos, Adri, estás con el micro apagado. En primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Quería agradecer en primer lugar a los organizadores hacer este evento con estas características y en este contexto difícil, y bueno, y nos ha permitido a todos volver a tener contacto, vernos, poder charlar, poder discutir de algunas cosas. Nos habíamos visto informalmente algunos con una propuesta de César Lorenzano hace un tiempo atrás, pero a algunas personas no los veía desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, eso ha sido un gusto, es un gusto. Por otro lado, bueno, en el encuentro pasado me tocó comentar el trabajo de Luis Miguel sobre temas morales. Yo en realidad tengo muy poca formación en el área de ética. Sí compartimos con Luis Miguel claramente nuestra formación respecto de la metateoría, de la teoría chomskiana. Así que bueno, voy a hacer lo que pueda posible y voy a disentir en algunos aspectos con Luis Miguel, pero bueno, él ya sabe que no se trata de una cuestión personal, que es solamente teórico. Bueno, voy a compartir una imagen. ¿Me están viendo la verdad? ¿Sí? Sí, te vemos. Si querés agrandarlo, lo puedes hacer también. Voy a poder agrandarla porque me estaba pasando antes. ¿Están viendo la agrandada? No, me parece que te lo está... Sí. No. Hay que clicar abajo. Modo presentación. Ya cliqué en su momento, pero tengo un problema con esto en la máquina, así que creo que voy a dejarlo así nomás, sí, mientras puedan leerlo. Perfecto. Bien, entonces el primer punto va a ser, bueno, este es el título del trabajo y el comentario. Entonces, la primera cuestión es que el trabajo básicamente está basado en una analogía, como acabamos de escuchar, entre el lenguaje y la moral, basado sobre todo en el entorno de la lingüística generativa transformacional. Se sostiene entonces que los partidarios de una analogía entre lenguaje y moral asumen que existen factores relevantes
de la moral con rasgos semejantes a ciertos rasgos característicos del lenguaje humano. La propuesta entonces de esa gramática moral universal es una estrategia que consiste en utilizar la lingüística chomskiana justamente como guía para desarrollar la teoría moral, y en esa línea se ha desarrollado un programa en el que se inserta la propuesta de una gramática moral universal mentalista, innata, y la defensa de la naturaleza evolutiva de la moral. Como hemos visto en el trabajo de Luis Miguel propone que desde los años 60 había un conjunto de preguntas claves en el desarrollo de la teoría lingüística. Las últimas de estas tienen que ver con la base, sobre todo neurológica, del lenguaje, y en los últimos tiempos sobre el origen evolutivo de la facultad del lenguaje. Hemos visto, Michael, que estos mismos interrogantes son tomados analógicamente como vía para el desarrollo del programa de esta moral universal. El autor presentó, como vimos a continuación, las tesis centrales de la gramática y las evidencias iniciales que los partidarios sostienen, sobre todo a favor del innatismo moral. Se detiene luego en el problema de la variabilidad lingüística y la variabilidad moral. Con respecto a esto, voy a citar dos párrafos que después voy a ir analizando. Dice, existen dificultades entre la analogía de la variabilidad lingüística y la variabilidad moral, y según el autor, autores como Harman, al abordar la variabilidad moral en busca de la gramática moral universal, han propuesto distinguir entre competencia moral y actuación moral, pero siguen sin sustituir el enfoque normativo tradicional en el estudio de la moralidad por un enfoque teórico. El origen, dice, de este desconcierto radicaría en una posición de partida errónea e incoherente. Desde la gramática moral universal se concibe la teoría moral desde el paradigma evaluativo-normativo, mientras que a la vez se concibe la teoría lingüística en el paradigma teórico-descriptivo. Esto lo coloco como un problema 1 que voy a tratar hoy. Dentro del punto que denomina Luis Miguel rasgos metateóricos en analogía, objetos, nociones, funciones de la gramática moral universal, sostiene: los defensores de esta gramática aducen que si las gramáticas lingüísticas se construyen con nociones tales como fonema, morfema, sintagma, cláusula, sustantivo, verbo, preposición, entonces para desarrollar gramáticas morales de modo análogo habría que usar nociones tales como correcto, incorrecto, permitido, no permitido, bueno, malo, justo e injusto. Para reproducir estos juicios de contenido deóntico de las gramáticas moral universal, propone un sistema de reglas que asignan estructura de distinto tipo, temporal, causal, moral, intencional y deóntica, al estímulo que recibe el sujeto, normalmente una acción o un suceso. Este proceder sería semejante de las gramáticas lingüísticas cuando, mediante reglas y principios, crean estructuras que subyacen a la asignación de gramaticalidad de las oraciones de una lengua. Sigue el autor: esta línea de argumentación de la gramática moral universal, por analogía con las gramáticas lingüísticas, que apelan a nociones de gramáticas, a sus funciones, las reglas o principios mediante las que operan, presentan algunas dificultades. Esas dificultades muestran que hay aspectos en los cuales esta gramática moral universal y la gramática lingüística no son análogos. Este sería el problema 2. Paso entonces a analizar estos problemas y algunas objeciones que tendría. Vuelvo a citar lo que está en azul, es cita de Luis Miguel. Las gramáticas lingüísticas se inscriben en el campo de las disciplinas teóricas, mientras que la gramática moral universal se inscribiría en el campo de las disciplinas normativas de la acción. Esta diferencia, dice, mina la analogía. Las nociones con las que se construyen las gramáticas lingüísticas tienen contenido teórico y auxiliar. Por ejemplo, bueno, estas nociones. Por su parte, algunas de las nociones que pretenden crear la gramática moral universal tienen contenido evaluativo y ya cité antes cuáles eran. Además, dice, la gramaticalidad de las oraciones no es una propiedad normativa, intrínseca o instrumental, fruto de un juicio evaluativo de los practicantes, sino una propiedad teórica relacional entre fonética y semántica que soporta el éxito comunicativo en la comunidad lingüística. La lingüística teórica moderna no está interesada en establecer un estatuto deóntico de las oraciones de una lengua. Los proponentes de la analogía yerran cuando pretenden encontrar en la lingüística teórica una función equivalente a la de enjuiciar moralmente una acción y considerarla como permisible o no permisible. Entonces hay algunas objeciones a esto. Recordemos que lo que se denomina gramática moral universal constituye un programa de investigación de carácter esencialmente interdisciplinar,
que se propone explicar la estructura cognitiva subyacente a las intuiciones morales, utilizando como modelo, entonces, ya lo ha dicho también Luis Miguel, el modelo de la teoría lingüística generativa de Chomsky. Para explorar estas intuiciones, también lo comentó Luis Miguel, se elaboran algunas técnicas y algunos ensayos, como por ejemplo, que están basados casi todos en los dilemas del tranvía, ya que constituyen escenarios de decisión acotados y que permiten en sus distintas variaciones aislar y manipular algunos elementos, como la intención de la gente o los efectos colaterales no deseados que resultan moralmente relevantes para el juicio moral espontáneo. Luego, a la luz de las respuestas obtenidas, proponen un modelo teórico basado en la lingüística chomskiana que distingue dos niveles básicos de conocimiento moral: un conocimiento tácito, constituido por principios operativos universales e innatos, mayormente inconscientes, y un conocimiento explícito y reflexivo. El conocimiento tácito de principios comunes, como el del doble efecto o el de la simetría en la valoración de las acciones y omisiones, permitiría explicar el carácter consistente y transcultural de las respuestas intuitivas, mientras que el conocimiento reflexivo, altamente sensible al contexto cultural, sería responsable de que las justificaciones de las valoraciones espontáneas sean divergentes y en ocasiones lógicamente no atinentes. Debido a su carácter interdisciplinar, no es extraño que bajo este verdadero paraguas metodológico se involucren académicos provenientes de diversas áreas, entre ellos Mark Hauser, estos autores fueron nombrados también por Luis Miguel, formado en la etología cognitiva, y John Michael, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Georgetown, que son los referentes obligados. En el caso de Hauser, su aproximación a la tesis de la gramática moral universal supone un giro desde cuestiones relativas a la comunicación animal y el comportamiento de los primates, con especial interés en las conductas cooperativas y de intercambios, a otras cuestiones de psicología cognitiva humana y de psicología de la decisión moral. En sus propias palabras, una transición desde el problema de la mente animal al de la mente moral, que descansa sobre el supuesto de que el hallazgo de paralelismos y diferencias con los animales puede iluminar el recorrido evolutivo de nuestra especie, ayudándonos a distinguir dentro de la naturaleza lo que es heredado y de lo que es adquirido. En este largo proceso que llevó a Hauser desde la etología a la ética, tuvieron también singular relevancia las investigaciones sobre el origen evolutivo y naturaleza de la facultad del lenguaje, realizadas por Chomsky y por Fitch en los últimos años. Ese artículo de Hauser, Chomsky, Fitch del 2002 y después hay uno del 2005, son textos en los que particularmente se trabaja este problema. Entonces de allí pasamos a justamente el ámbito de una ética evolucionista que llevó justamente al autor a dictar, junto con Pinker y otras, varios trabajos sobre test de sentido moral. Por su parte, Michael, ha tenido una formación distinta en filosofía del derecho, y a partir de la tesis doctoral, con analogía justamente por la lingüística de Rawls, dirigió justamente el trabajo por Chomsky, intenta, mediante la gramática moral universal, tender un puente entre una tradición universalista de la filosofía del derecho y las ciencias cognitivas. En consecuencia, la gramática moral universal no parece ubicarse en el campo de la ética normativa, sino que por el contrario, y dado que se inserta en un enfoque naturalista, que fue también reconocido por Luis Miguel, parece más bien acercarse a los procedimientos de las ciencias empíricas. De hecho, se apoya en estudios psicológicos, neurofisiológicos y en aportes de la teoría de la evolución. Aquí dice, por ejemplo, la evidencia inicial para la gramática moral universal proviene de múltiples fuentes que incluyen la psicología, la lingüística, la antropología, la neurociencia cognitiva, y aunque ninguna de estas evidencias resulta en sí misma unívoca o conclusiva, tomadas en su conjunto, proveen por lo menos un fundamento modesto para la hipótesis de que los seres humanos poseen una facultad moral innata que es análoga en algunos aspectos a la facultad del lenguaje, como la postularon Noam Chomsky y otros lingüistas. Respecto al problema 2, tomo también algunas afirmaciones de Luis Miguel. Dice, entre los conjuntos base de las nociones de la gramática lingüística se encuentran oraciones como conjunto base principal y ciertas representaciones lingüísticas. Por su parte, las pretensiones de la gramática moral universal hacen que el conjunto base principal sean hechos, sucesos, acciones. Otros conjuntos bases de la gramática moral universal incluirían atributos evaluativos, normativos, como bueno, prohibido, etc. Esa diferencia mina la analogía. Las oraciones son objetos lingüísticos, quizá formales, quizá mentales, no son hechos. La gramática moral universal se inscribiría en el campo de las disciplinas de la acción práctica. Una reconstrucción estructural de la gramática reflejaría una diferencia al identificar el tipo de objetos incluidos en los dominios sobre los que se caracterizan sus nociones básicas.
Para ser coherentes con la lingüística teórica, los partidarios de la analogía tendrían que defender que una gramática moral debe establecer la adecuación o inadecuación de cierto acto o omisión para expresar o realizar cierto valor moral. Que ese valor sea permisible o no permisible es una cuestión diferente y posterior. Hay dos momentos aquí afectados que es preciso deslindar: el de la conexión entre propiedades de las oraciones o de los actos y del juicio evaluativo deóntico de las oraciones y de los actos. Bien, salteo al siguiente. ¿Cuáles serían algunas objeciones? Como se mencionó antes, para los partidarios de la gramática moral universal son sumamente centrales en su investigación los datos empíricos recogidos del análisis de test orientados a detectar el conocimiento tácito, posiblemente innato, de los sujetos. Tal como expresamos antes, tanto Hauser como Michael consideran que la gramática moral universal encuentra su justificación empírica en el análisis de los resultados arrojados por los denominados dilemas de tranvía. La utilización de estos dilemas, que presentan horizontes de decisión irreales y sumamente alejados de las circunstancias habituales de la vida, se debe a la necesidad de evitar que los participantes respondan a partir de sus experiencias previas o de compromisos teóricos asumidos con antelación. De este modo se permitiría el afloramiento de un juicio verdaderamente espontáneo o intuitivo. Además, estos dilemas están diseñados de tal forma que en sus distintas variantes hacen posible aislar algunos elementos de la estructura causal o intencional del problema moral y medir su correlación con respuestas elegidas. Por último, una parte importante de las investigaciones de este programa suele recurrir al escaneo cerebral de los sujetos mientras tienen una intuición moral, lo cual es prácticamente imposible fuera de un laboratorio y no tendría mucho sentido si no se realizara a partir de la reacción ante un escenario común y fácilmente estandarizado. Lo que intentan señalar los partidarios de la gramática moral universal es lo llamativo que resulta que desde el punto de vista estadístico, la masiva y transcultural coincidencia de los participantes en las respuestas elegidas. En las respuestas no se pudieron identificar sesgos significativos de género, de nacionalidad, de religión, nivel educativo o edad. Si bien se trata de horizontes de decisión máximamente acotados y de respuestas intuitivas, porque se les pidió que contestaran inmediatamente, no se trata, sin embargo, de respuestas demasiado simples. En todos los casos se obtuvieron respuestas cuyos principios implícitos no pueden identificarse sin más con los de una lógica deóntica que impediría cualquier acción o omisión que resultara en una muerte, para el caso de los test, pero que tampoco responden a un esquema proporcionalista en el que la cantidad de beneficiados se establecería como el único factor moralmente relevante. De modo que los juicios que mayormente son objetos de indagación son los juicios intuitivos, y no los que corresponden a una lógica deóntica. Bueno, acá tengo una cita un poco larga que traduje acá. 3 resultados del estudio empírico del juicio moral parecen apoyar el programa de la moral universal para la investigación de la facultad moral. En primer lugar, como lo ejemplifica Haidt, lo que se conoce normalmente como desconcierto moral, las personas a menudo exhiben fuertes convicciones morales para las cuales no pueden ofrecer justificaciones explícitas. Del mismo modo, las personas son incapaces de justificar sus juicios gramaticales. En segundo lugar, como Turiel ha argumentado, a diferencia de las reglas sociales convencionales, que dependen de la aceptación de alguna autoridad social y son revisables a petición de la autoridad, las normas morales no son revisables a petición de ninguna autoridad. En este sentido, los juicios morales son como los juicios gramaticales. Por último, el examen de los llamados dilemas del tranvía sugiere que los juicios morales podrían, al igual que los juicios gramaticales, depender de composiciones complejas e inconscientes que involucran estructuras jerárquicas abstractas. Por ejemplo, el examen de contraste mínimo entre los dilemas del carro, respectivamente llamado loop track y monkey front, muestra que los juicios morales dependen de si alguna consecuencia de esta acción fue intencionada o simplemente prevista por el agente. Bien, entonces voy a tomar algunas consideraciones finales, son un poquito largas y creo que llego en total a 20 minutos. La gramática moral universal es un programa de investigación multidisciplinar surgido en el marco del movimiento contemporáneo de naturalización de la ética. Esto es, dentro de un movimiento que propugna la incorporación de las perspectivas científicas, sobre todo en las ciencias cognitivas, en el estudio de la realidad moral, y que guarda relación con lo que se ha denominado filosofía experimental. En tal sentido, el mérito principal de este programa consiste en que ha permitido recoger en los últimos años, mediante la utilización masiva de los dilemas morales, interesantes datos empíricos, estadísticos, psicológicos, de correlatos neuronales, etc., acerca de las intuiciones morales humanas. Al mismo tiempo, ha propuesto un modelo teórico de corte generativista y chomskiano para exponer su estructura cognitiva subyacente. Esta estructura sería constituida por una serie de principios operativos, mayormente universales y, en alguna medida, innatos, que constituyen la parte de la herencia psicológica de nuestra especie.
Desde una perspectiva filosófica, programas como el de la moral, gramática moral universal, se inscriben dentro de un arco más amplio, definido por 2 puntos, que son la analogía lingüística, que justamente es el aspecto que desarrolló Luis Miguel, y el proceso de naturalización de la ética. Luis Miguel ha indagado sobre aspectos centrales de la analogía entre la teoría lingüística y las propuestas de la gramática moral universal, pero en mi opinión se ha inclinado demasiado a mostrar la inadecuación de estas sobre la base de interpretar la oposición entre ciencia descriptivo-explicativa y enfoques normativos, enunciados declarativos y léxico referencialista categorial, con oposición a enunciados morales, lenguaje y lógicas deónticas. Al haberse centrado en señalar estas oposiciones, ha soslayado, a mi modo de ver, aspectos relativos al enfoque naturalizado de la gramática moral universal, a pesar de que justamente lo menciona también como un rasgo que caracteriza al movimiento, y los aportes de su enfoque. Hay aspectos que serían como base para pensar justamente la analogía, varios de ellos ya se mencionaron. El mismo texto que señalaba antes dice, primero Chomsky argumentó que la capacidad de un lenguaje de un hablante para comprender y producir oraciones novedosas depende de su conocimiento tácito de un sistema gramatical del cual el hablante es totalmente inconsciente. En segundo lugar, la gramática de una lengua es un sistema finito de reglas recursivas mediante las cuales se puede generar un conjunto ilimitado de oraciones a partir de un léxico finito. En tercer lugar, todos los niños humanos logran adquirir el conocimiento de un lenguaje a partir de una muestra finita y fragmentaria. A partir de este fenómeno, llamado por ese estímulo, Chomsky argumentó que el estado inicial de la facultad del lenguaje humana debe incluir el conocimiento innato de la llamada gramática universal, es decir, un conjunto de principios computacionales universales que guían a un niño hacia las generalizaciones gramaticales apropiadas. Por lo tanto, el innatismo de Chomsky fundamenta el estudio de la facultad biológica del lenguaje. Estas posibilidades, voy a abreviar un poco la lectura, trasladadas entonces a esa posibilidad de integrar el enfoque chomskiano con la gramática moral universal, significaría que la perspectiva de análisis adoptada por Chomsky, que es esa perspectiva denominada I, o sea, la perspectiva que hace foco en lo lingüístico, tanto en este caso en lo lingüístico como en lo moral, podría verse como un fenómeno que reúne ciertas características comunes. Es internalizado en cuanto es un estado cerebral mental, es individual en cuanto a la perspectiva psicológica del sujeto, y es idealizado, puesto que se postula un modelo teórico para la comprensión de estas capacidades humanas. Esto va en contra de esa perspectiva que normalmente se conoce como E, o como perspectiva de la externalización tanto del lenguaje como de la moral. La tesis de pobreza del estímulo, que sostiene que los estímulos lingüísticos a los que está sometido un niño resultan insuficientes en cantidad, calidad y consistencia para asegurar en poco tiempo y de modo transculturalmente homogéneo en lo referente a la edad el surgimiento de la capacidad de complejidad del lenguaje, podría ser símil también en el caso de la moral. De la pobreza de estímulos se sigue por recurso a la mejor explicación la necesidad de postular un sistema mental constituido por principios y reglas que sea innato y mayormente inconsciente. Este conocimiento tácito se despliega en el tiempo y a partir de experiencias propicias, haciendo posible el aprendizaje de una lengua. De este estado mental de un sujeto capaz de hablar un lenguaje, la llamó Chomsky gramática, y creo que esto también básicamente se podría trasladar al ámbito moral. Dentro de esta gramática es posible distinguir 2 momentos, como el momento o aspectos, gramática universal y gramáticas negativas particulares. La primera es una suerte de bioprograma codificado genéticamente y relativamente homogéneo en cuanto a su base neural, que subyace a cada una de las lenguas naturales, y la otra son las realizaciones posibles a partir de sus sustratos. Paso al punto E, la diferenciación en la gramática de principios operativos y principios explícitos. Los primeros constituyen el conocimiento tácito e inconsciente, y los segundos, que pueden articularse, por lo tanto enseñarse y aprenderse, pertenecen a la dimensión discursiva de la razón y reciben el influjo de la cultura. Esta disociación entre lo intuitivo inmediato y lo discursivo a posteriori se evidencia, por ejemplo, en la posibilidad de percibir que una oración está mal hecha, más allá de que no se pueda explicar por qué, o en el hecho de que los niños utilizan con fluidez y corrección el lenguaje mucho antes de poder adquirir el conocimiento reflexivo de las reglas. En palabras de Hauser, en el lenguaje, lo que nosotros sabemos palidece en relación con lo que nuestra mente realmente sabe. El último de los aspectos es la focalización en el lenguaje como competencia, es decir, como hábito, y no como actuación o ejercicio concreto. En el primer caso se trata de una posición relativamente estable y bastante homogénea, mientras que el ejercicio específico puede verse afectado por factores exógenos al sistema, como por ejemplo una distracción o una falla de memoria.
En el ámbito moral se introduce además la dificultad extra que consiste en la posibilidad de obrar en contra del dictamen de la conciencia y de que el juicio axiológico se vea influenciado por la emotividad del sujeto. Finalmente hay que agregar a lo anterior que la agenda de problemas que se ha suscitado dentro del minimalismo, o sea, la última corriente chomskiana del 95, ha llevado a nuevos interrogantes que amplían a su vez el programa de la gramática moral universal. Una explicación filogenética de la facultad del lenguaje amplía la agenda de problemas, en cuanto que el minimalismo, al centrarse sobre todo en problemas relativos a la filogenia del lenguaje, presenta como uno de los problemas centrales cómo podría aparecer la facultad del lenguaje en la evolución de los seres humanos y del Homo sapiens en particular. En un artículo reciente, Pepel hace una agenda de problemas, y dentro de esta agenda, varios son coincidentes con la propuesta de Luis Miguel, voy a leer solamente el 4 y el 5. ¿Cómo se implementa el conocimiento del lenguaje en el cerebro? Este tema ha sido abordado en varios ámbitos, pero fundamentalmente en la neurolingüística, en la neurociencia cognitiva del lenguaje y en la neurobiología del lenguaje. La quinta es, ¿cuál es la historia evolutiva del sistema del lenguaje computacional? La paleoantropología, la genética, la etología comparada han jugado un papel importante en esta cuestión más especulativa. Así, la gramática moral universal también está siguiendo un carril similar al estudio en la fisiología cerebral y los mecanismos neuronales necesarios para explicar el problema. En este sentido, métodos empíricos asociados a la investigación también han permitido dar cuenta de aspectos que antes eran inaccesibles para la investigación. Finalmente, el punto 5, relativo a la evolución, añade un problema que es justamente el comentario sobre el origen filogenético de la facultad del lenguaje. Aquí, tanto las investigaciones sobre la facultad del lenguaje como sobre la capacidad moral de los humanos implica apuntar a las respuestas claves de la biología evolutiva, la paleontología, la arqueología y particularmente la investigación en genética evolutiva. Claramente, la gramática moral universal es un programa de investigación y, al igual que el minimalismo como tales, tienen un carácter hipotético y provisional. Seguramente veremos en las décadas futuras si los mismos fueron exitosos o si solamente constituyeron un conjunto de promesas incumplidas. Ahí llegamos al fin, gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que Luis Miguel, obviamente tenés tus minutos correspondientes para contestar aquello que consideres oportuno de las observaciones y el comentario que hizo Adriana, y luego todavía algunos minutos más para una charla abierta, ¿sí? Pero pido en la medida de lo posible y sabiendo que son temas de interés y profundidad, que seamos concisos y concisas con el uso del tiempo. Luis Miguel, adelante. Gracias. Bueno, quiero agradecer los comentarios de Adriana, obviamente, como en otras ocasiones, ¿no? Que hemos coincidido parcialmente en terreno, ¿no? De interés mutuo. Pero bueno, yo me sorprendo un poco porque a lo largo de todo su largo comentario, mayoritariamente lo que ha hecho es mostrarse como una defensora convencida de la GNU, y eso me sorprende, ¿no? Me ha sorprendido. Y mayoritariamente es una presentación de ciertos aspectos de este programa, ¿no? Me hubiera gustado recibir comentarios a mi trabajo, a lo que yo he propuesto o a lo que trato de transmitir. Solo me ha hecho un comentario de algo que yo he presentado aquí, de lo que he defendido, respecto de que la GNU adopta el enfoque normativo, ¿no? Hace un momento lo comentabas y tú lo relacionabas con que señalabas que este programa se inserta dentro de una corriente de naturalización, en este caso de la moral. Bien, claro, eso es sabido que es así. Muchas de las cosas que has señalado son sabidas y están disponibles. El punto está en cómo evaluarlas, ¿no? Cómo enjuiciarlas. Y tú decías que eso, que el que sea una muestra de un enfoque naturalizador de la moral, eso hacía que no fuese correcto, como yo hago, remarcar que se inserta en las tradiciones normativas del tratamiento de la moral. Lo que
que es el único, creo, insisto, comentario relevante a lo que a mi trabajo. Eso yo lo respondo diciendo que son cosas, no es una cosa contradictoria o no es óbice el que sean propuestas dentro de las corrientes naturalizadoras para que su proyecto sea un proyecto dentro de la óptica normativa, que es lo que yo señalo. Es decir, no tiene nada que ver, o sea, no son incompatibles. Lo relevante para ver si la GMU está o no dentro de la órbita de la ética normativa es qué propiedad trata de captar en el uso o en la práctica de la moral. Y lo que trata de captar, y como he tratado de insistir en mi exposición, quizás no me he explicado bien, es el contenido deóntico que los practicantes asignan. De un modo explícito no, sino de un modo intuitivo. He enseñado cómo suelen los defensores de la GMU decirnos que logran captar esas intuiciones, pero es el contenido deóntico. El contenido deóntico es está integrado por aquellos compromisos de los hablantes respecto de lo que se debe hacer o no se debe hacer. En este caso, en base a razones morales. Ese es el punto para saber si lo que quiere, en este caso la GMU, es comprender algo normativo o algo teórico. Y si el resultado, la construcción teórica es de tipo, es una ética normativa o una ética teórica. Lo mismo que las gramáticas durante siglos estaban dirigidas a captar las buenas formas de hablar, las normas de hablar bien o de hablar convenientemente para lograr ciertos objetivos. Eso es todavía lo que hace la ética, mayoritariamente, y lo que hace obviamente la GMU. El fundamento naturalizador dentro del programa, del bioprograma, por buscar una semejanza con el tratamiento del lenguaje, eso no opta para adoptar para que adopte un enfoque normativo. Como he señalado, es independiente, puede ser mentalista y por tanto dentro de la óptica chomskiana naturalizadora de la lingüística, del estudio del lenguaje, y ser normativo, que es lo que yo he tratado de defender. Insisto, el que sea naturalizado perteneciente a los enfoques naturalizadores, como yo he señalado, no veo el impedimento para que sea normativo, que es el punto que aleja y por tanto pone un poco en solfa, mina esa analogía, ¿no? Quizás la ética tenga razones para ser normativa. Yo ahí no estoy, porque no es mi interés decidirlo, pero no puede presentarse, tal y como lo hace ahora, como análoga a la teoría lingüística. Y eso, una reflexión metateórica, ayuda a analizarlo. Más allá de lo que los postulantes o los teóricos de este campo, como han mencionado algunos tú, puedan defender por su parte. El papel del analista metateórico debe ir más allá de recoger sus pretensiones, que son muy lícitas, obviamente. Insisto, yo no digo que la ética deba abandonar el paradigma normativo, pero si no lo hace, no podrá presentarse como análoga a la teoría lingüística, sea mentalista o no, o sea que es una cosa independiente. Esto es lo que querría responder a Adriano. No sé si puedo decir, Federico, ¿puedo contestar? Sí, siendo razonable. Es cortito, nada, es cortito. Gracias. Yo pensé, francamente, que las objeciones que planteaba Luis Miguel justamente eran algo que tenía fuertemente que ver con tu trabajo, porque lo que estoy diciendo es que creo que tu visión respecto de que las gramáticas morales universales son planteos que se inscriben dentro de las morales normativistas o de las éticas normativistas, no lo veo. Por eso todo lo que dije del naturalismo y todas las citas que hice de distintos autores intentaba mostrar eso. Yo sí creo que hay una distinción clara entre una perspectiva y otra en el estudio ético, ese por un punto. O sea que ahí hay disentimiento, después lo podemos charlar. Y lo segundo son sobre los juicios. La moral universal
en estas líneas tiende a trabajar sobre juicios intuitivos. Ese es el objetivo fundamental. Y los juicios, que serían juicios en el sentido más tradicional, de juzgar acerca de otro, de otra cosa, en las cuales están o forman parte los juicios de las lógicas deónticas y los términos de las lógicas deónticas, no son prácticamente trabajadas en estas corrientes, porque no les interesa particularmente. Nada más que eso, lo otro es como para seguir conversando, y prefiero por ahí que intervengan otras personas para hacerte preguntas. Solo una puntualización. Sí le interesan las lógicas deónticas a estos autores, ¿vale? Es decir, hay trabajos en los que tratan de plasmar esos juicios intuitivos de los practicantes de la moral, haciendo uso de lo que sabemos de lógica deóntica. Perdón, pero sí, ese es el punto. Claro, pero sí, está bien lo que sí, obviamente. Harman, y también hay estudios, también, sí, es así. Michael hace todo un estudio sobre la intencionalidad posterior. Pero el punto central, me parece a mí, está en determinar cuáles son las intuiciones que cualquier sujeto tiene como para defender justamente esta base intuitiva innata. Lo otro es un trabajo a posteriori para modelizar, si querés, éticamente, y ahí sí aparecen nociones deónticas, y en eso coincido. Claro, pero el punto es que en el estudio del lenguaje no nos interesa lo que los hablantes opinan sobre qué está bien y qué está mal. El contenido deóntico está justamente alejado de su interés. Bueno, pero no sé si hay algo. No, solamente lo último que digo es que la justificación ética, que sea a través de los juicios éticos, esa justificación que puede plasmarse después en términos y en estrategias de las lógicas deónticas, lo que tienen acá es que no es el trabajo central, por eso es la analogía posible en cuanto a la primera parte. A los gramáticos no les interesa normativizar la conducta, pero a estos tampoco les interesa normativizar, lo que les interesa es mostrar que pueden reconstruirse deónticamente luego intuiciones innatas, o no sé si innatas, pero intuiciones primarias que tienen los sujetos que posiblemente sean de carácter innato. Bueno, voy a robarme el derecho como sumo inquisidor de la sección de tener el intercambio que por otro lado siempre ocurre entre Luis y Adriana, es súper interesante. Les agradezco a ambos y me parece importante que seguramente haya al menos algún comentario, que salvemos estos últimos minutos, reservémoslo para algún comentario, alguna pregunta, si alguien quiere hacerlo, bienvenido, y si no, damos paso a la siguiente sesión. Hola, soy Xavier de Renato. No sé si hay alguien que quiera intervenir. No, Xavi, dale nomás. Si no, intervengo yo. Sí, bueno, por favor. Muchas gracias a Luis Miguel por la presentación, me ha gustado mucho. Y también a Adriana por sus comentarios. No soy un especialista en este tema, pero me interesa porque tiene que ver con cosas también de filosofía de la mente que me interesan. Bueno, me da la impresión de que algunas de las intuiciones que están detrás de algunos autores que defienden la GMU, digo algunas, por supuesto, no todas, se pueden salvar diciendo algo así como que el razonamiento moral tiene características que podríamos llamar cuasimodulares, sin llegar a, digamos, plantear la hipótesis fuerte de una gramática moral universal. Me da la impresión de que Luis Miguel tiene razón, a mí me ha convencido con respecto al hecho de que los aspectos deónticos evaluativos seguramente quedan muy alejados de esa cuestión, al margen de que, bueno, algunas de las razones que ofrecen, como la universalidad o apariencia de universalidad o la dificultad a la hora de justificar ciertas intuiciones morales, no prueban por sí mismas la hipótesis. Bueno, uno puede recurrir también a la neurociencia, es verdad, pero me da la impresión de que las últimas investigaciones no digamos, no dirigen
no hacen que tengamos un juicio claro acerca de esto. Ahora bien, dicho todo esto, evidentemente sí que veo un problema en la semántica de los juicios morales. Ahí uno puede ser expresivista, normativista, descriptivista, pensar que existen hechos morales, que serían los hacedores de verdad de los juicios morales, pero eso es otra cuestión, ¿verdad? Me parece que es una cuestión muy distinta y que debe ser separada de lo primero. Bueno, no sé, son algunas ideas que si quieres luego podemos comentar. Y finalmente una cuestión que me ha dejado un poco así descolocado porque ha sido al final cuando has apuntado aquello de que no hay nada bueno en ser moral, algo así has dicho, y no sabía muy bien por qué lo decías. Lo de que no hay nada bueno en ser gramatical, eso me quedó claro, pero esto no. Gracias. Luis Miguel, tener más. No sé si tengo tiempo a lo mejor de decir algo o no. Luego, ¿no? Es que no estás cortado. Tienes cortado el micro. Perdón, solo si querés contestar esto y ya sí tenemos que pasar la sesión porque estamos bastante pasados. Sí, por favor. Bueno, yo lo agradezco a Xavier sus comentarios que son muy sugerentes y ciertamente indican aspectos conectados, no directamente, pero sí muy relevantes para lo que yo he trabajado y he traído aquí. Sobre lo último que le ha desconcertado, el que pudiera ser que alguien tuviera razones para decir que no hay nada bueno en ser moral, tiene que ver, y no es fácil obviamente aquí aclararlo, lo podemos hablar, con una manera de replantearse lo que es la moral. Y de nuevo es salirse del paradigma normativo. Estamos acostumbrados a que estamos asumiendo siempre que la moral tiene que ver con lo bueno y lo malo. Y con lo bueno y lo malo tiene que ver, pero seguramente en un paso previo necesitamos identificar los valores morales. Luego podemos esos valores aceptarlos y normalmente llamamos buenos a esos valores o rechazarlos y normalmente eso lo llamamos malos. Es decir, que si logramos, y esto es un indicio de lo que yo aquí he querido señalar, deslindar esos dos momentos que en cierto momento he señalado, el apreciar las propiedades, en este caso axiológicas de tipo moral, y luego la calificación o la evaluación respecto de los sucesos que incorporan esas propiedades. De modo que lo moral aparece en una primera fase sin necesidad de indicar si es bueno o malo la propiedad en cuestión. A eso me refería, pero seguro que no ha quedado nada claro y podríamos en algún momento retomarlo. Muy bien, gracias Luis Miguel. Gracias, Xavier. Bueno, agradezco mucho Luis Miguel, Adriana, Xavi también por la pregunta, los comentarios. Ahora sí, creo que no tenemos ahora intervalo, pasamos a la siguiente sesión, que será moderada por